Gloria a Dios, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Señor, te damos gracias, damos honor, gloria, alabanza a tu santo nombre. Te reconocemos a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, en tus atrios, Señor, por concedernos el privilegio, Señor, de estar delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú nos ministres tu palabra, nos alumbres, Señor, con tu palabra y tu verdad en esta mañana, que desde tu amorosa actitud hacia nosotros nos permita, Señor, recibir tu palabra y ser vivificados con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Bien, aquí estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Es decir, estamos iniciando eh, el ministerio del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que el Señor estaba comenzando el llamamiento de algunos de sus discípulos. Es decir, esto es en una fase inicial de la eh, obra del Señor, del ministerio. Primero comienza a llamar a algunos de sus discípulos y luego comienza a enseñarles. En este punto por lo menos sabemos que ya estaban presentes algunos discípulos, entre ellos Juan, eh, que es quien es el testigo ocular de este evento. Y sucede algo bien interesante aquí, que sería importante que nosotros lo miremos, lo estudiemos. Dice que al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Entonces el Señor, como sabemos, creció en Nazaret. Él nació en Belén, pero creció en Nazaret, fue criado en Nazaret. También sabemos que su ministerio lo desarrolló primordialmente en Capernaum. Tanto Nazaret como Capernaum, pero más Capernaum queda cerca del mar de Galilea, queda al pie. ¿Sí? Ya de hecho Capernaum pues es una ciudad básicamente, o mejor dicho, solo quedan ruinas en Capernaum, como lo profetizó el mismo Señor. Pero digamos que uno puede estar en un término corto de tiempo de Nazaret al mar de Galilea. También, digamos, podríamos decir que es un territorio relativamente cercano, este lugar que dice Caná de Galilea, ¿sí? Y estos datos son importantes porque este fue el lugar, digamos, donde inicia el ministerio del Señor, pero también el lugar donde probablemente el círculo familiar de nuestro Señor tenía su vida social más cercana. En este caso, vemos la vida social de su madre María, ¿sí? Dice
que estaba allí la madre de Jesús. Es decir, fue invitada la madre de Jesús a unas bodas. ¿Esto qué nos deja ver? Digamos que hasta ese momento estaba la vida de Jesús y de María transcurriendo con una cierta, llamémosle, normalidad, en la que podrían ser invitados a una boda o una actividad social, como esta que estamos viendo aquí. El ministerio del Señor Jesús estaba a punto de comenzar y comenzaba a llamar a sus discípulos, digámoslo así. En este momento las tensiones eran mínimas todavía. En este momento, digamos, lo que se ve más adelante, por ejemplo, que el Señor se tiene que retirar a la región donde estaba bautizando Juan, en Betábara, porque pues ya habían muchas tensiones en Jerusalén, en los judíos, en las regiones donde la aristocracia judía y la élite sacerdotal judía también estaba presente, pues todavía no se estaban presentando esas tensiones. Más adelante sabremos que el Señor incluso se alejaba de las regiones donde Él inició su ministerio, precisamente porque pues ya comenzaba a haber esta tensión frente a su ministerio, su mensaje y su autoridad. ¿Sí? Pero en esta parte es iniciando. Sin embargo, eso no quita el hecho pues, de que el carácter de Cristo, nuestro Señor, estaba completamente formado en su humanidad para iniciar el trabajo que tenía que hacer. Desde su condición espiritual, pues en completa condición de perfección, como lo sabemos y podemos verificar los criterios teológicos dispuestos en este mismo evangelio, porque si hay un evangelio interesante en ese sentido, en dejar ver la convergencia de la condición divina y humana del Señor Jesucristo, es el evangelio de Juan. Entonces, por esos conceptos que ahí encontramos, sabemos que pues, esa situación se presentaba. El carácter de Cristo en este momento ya está operando, digamos, haciendo su despliegue. Es interesante lo que pasa aquí. Entonces dice que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Básicamente la región de Galilea pues está comprendida por toda una región que está alrededor del mar de Galilea, que es más exactamente un lago de agua dulce, pero que pues es grandecito, ¿sí? Grandecito. Se puede cruzar de un lado a otro en un término, digámoslo, más o menos que podríamos decir de una hora, pero de todos modos es un espacio, digámoslo así, que se le conoce como el Mar de Galilea, aparte también porque es como para los que viven en esa región ha sido, hasta hoy lo es, un potencial productivo, digámoslo así, un recurso de potencial productividad. Entonces estaban cerca de allí, Cana de Galilea, el mar de Galilea. Bien, fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Obviamente esta invitación se dirige a él por vía de María, fundamentalmente a él, pero pues él ya estaba rodeado de algunas personas. Esto es, vemos un acto, digamos, de simple cortesía. Aquí no hablamos de que reconocieran en él algo especial, aún no, de pronto su madre en alguna medida lo alcanza a ver. Sin embargo, no, para nada podemos decir que se trata de que esta invitación tuviera que ver, por ejemplo, con un interés en su mensaje, en su predicación. De hecho, este fue el principio de sus señales, y aquí lo dice en alguno de los apartes, ¿sí? de lo que estamos leyendo. O sea, para nada vemos una distinción en él en cuanto a su ministerio y su condición, que más adelante algunos reconocerían en él como el Mesías, sino que simplemente es una actividad que involucraba principalmente a María, y vemos que
fue invitado Jesús y sus discípulos. Este tramo del capítulo 2 de Juan es supremamente rico en detalles como para uno eh, sacar conclusiones en cuanto a varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas en las que uno puede sacar conclusiones aquí es en la relación de Jesús y María. Para no entrar en estos excesos de interpretación idolátricos que se presentan comúnmente en el catolicismo, respecto, por ejemplo, de que María básicamente es una intercesora, por ejemplo, o que María es infalible, o que María es una, tiene una escala, digámoslo así, un grado de condición espiritual incluso pues superior a la de Cristo, ¿no? Porque pues hasta eso, digamos, se alcanza a dilucidar en los comportamientos del catolicismo frente a María. De hecho, eh, este pasaje se puede usar para ver el trato incluso que tiene Jesús con su madre, que no es irrespetuoso, pero tampoco puede decir se exhibe una veneración de su parte, tampoco de sus discípulos, sino que en ella pues hay una condición de completa humanidad, sí especial en fe, pero nada más, lo que la hace útil en las manos del Señor para ese fin maravilloso fue que traer al Salvador al mundo, pero no más que eso. Entonces dice que, y faltando el vino, por ejemplo, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Eh, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sí, mire la respuesta del Señor. Es básicamente dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Sí? Aún no ha venido mi hora. Esto, pues obviamente, el Señor siempre muestra un enfoque increíble en su labor, en su rol, en su momento, en el momento, porque en el Señor Jesús se ve mucho eso, es decir, Él sabe el tiempo de Dios, pues porque Él es Dios, básicamente. ¿Sí? Él sabe que no ha llegado su hora, la hora de exponer por vía de señales su obra ministerial. En este caso podemos entender esto. Sin embargo, María sí hay que reconocer que es una mujer de fe, porque por alguna razón le dice esto al Señor, ¿sí? Siendo que él no había iniciado su obra ministerial, pero sabía en María que indudablemente la vida de ella, a pesar de transcurrir con una normalidad, pues muy interesante, digámoslo así, muy común, a pesar de eso, la vida del Señor Jesús y la vida de María estaba cargada de muchas señales milagrosas. ¿Sí? Es decir, Jesús nace virginalmente, el Señor les provee en algún punto de la crianza del Señor, les provee unos recursos que María y José, pues por supuesto no podían acceder porque pues eran personas de recursos escasos, ¿sí? Aparte las condiciones socioeconómicas al tiempo de que Jesús era un niño eran muy precarias para casi toda la población. Los únicos que se salvaban de eso eran los recaudadores de impuestos, uno que otro acomodado, digamos, que tuviera alguna condición favorable y por supuesto la aristocracia sacerdotal es así que estaba bastante acomodada, ante todo los saduceos. En fin, son detalles importantes. Yo les hago un panorama general del asunto porque pues a nosotros nos interesa entender todos estos aspectos. Sin embargo, la vida de Jesús, por lo menos en su fase más inicial, sí que estuvo cargada de muchas señales, de muchas manifestaciones de lo especial que era él, desde su nacimiento hasta los comentarios, por ejemplo, que hicieron Simeón y Ana, profetisa del templo, en aquellos días en los que Jesús era un bebé. Todo esto María lo guardaba en su corazón. Por alguna razón, ella, digamos que
incita una de las primeras señales de Jesús frente a sus discípulos, a pesar de que Jesús estaba completamente desinteresado, digámoslo así, en hacer un milagro en ese momento. Pero María sabía que él podía hacer algo, ¿sí? Que en él estaba presente algo pues que era muy especial. Aunque más adelante el curso que toma el ministerio de Jesús, María lo rechaza, ¿sí? Ella se queda al margen del ministerio del Señor Jesús, gran parte del ministerio del Señor Jesús. Sí, de hecho hay un pasaje que cuenta que Jesús es visitado por su madre y sus hermanos. Asunto también que refuta radicalmente mucho del dogma del catolicismo en cuanto a que María no tuvo más hijos, por ejemplo. Bueno, en fin, son detalles, pero el hecho es que lo visitan porque ya comenzaban a preocuparse del curso que estaba tomando ministerialmente él, porque el único que entendía cabalmente el ministerio, pues de él mismo era Jesús. No lo entendieron sus discípulos, se demoraron bastante en entenderlo. Es más, Jesús murió y resucitó, y solo hasta ese momento entendieron mucho de lo que él anunció y desplegó. ¿Qué diremos de María, que se mantuvo al margen? Entonces en María, pues sí que se ve fe, pero también pues se ve la típica condición del ser humano, es decir, en la que no entiende ni cuándo es el tiempo, ni qué es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Eso nos muestra una condición humana muy típica, digámoslo así, que está presente en ella. Pero bueno, en fin, en razón de esto, el Señor hace un primer milagro. La respuesta de Jesús es interesante. Dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. La palabra que usa ahí es mujer, no mamá. Algunas versiones traducen este texto de Juan 2:4 como mamá, ¿qué tengo que ver con esto? Pero la verdad es mujer, ¿sí? Y esto es muy interesante porque pues vemos todo lo que ha acontecido alrededor de la figura de María. Él no le dice Madre de Dios, bendita tú, no, o sea, se refiere a ella de la forma más, digamos, eh, austera en cuanto a los adjetivos que usa, los calificativos que usa respecto de ella. Mujer, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Seguramente Jesús desde temprana edad hablaba de que habría de venir su hora. ¿Sí? Bien, ella les dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que les diga. Sí, de alguna manera le comenta la situación a Jesús, que ya no hay vino. Sí, y aquí ya comenzamos a trasladarnos podríamos decir, eh, a una exploración de lo que es el carácter de Dios en Cristo. Porque si uno quiere conocer el carácter de Dios, hay que ver a Cristo. Cristo tiene un carácter y ese es el carácter de Dios. ¿Sí? Nosotros nos podemos equivocar en muchas cosas. Por ejemplo, nos equivocamos en los tiempos, nos equivocamos también en entender los roles, por ejemplo, ministeriales. En este caso hablamos de un rol ministerial muy puntual que es el de Cristo, nuestro Señor. Pero también nos equivocamos en los tiempos de Dios y muchas otras cosas. Pero la Biblia, una de las cosas en las que nos ayuda mucho es a entender el carácter de Dios. Es decir, quién es, cómo es ese Dios con el que yo me estoy relacionando o con el que me pretendo relacionar. ¿Será ese Dios energúmeno, digamos? ¿Será ese Dios psicorrígido? ¿Será ese Dios inmisericordia, antipático, por ejemplo, que algunas interpretaciones religiosas nos llevan a asumir? ¿Será ese Dios cerrado, inaccesible? No, no es eso. Pero tampoco es ese Dios de amor que la gente quiere que sea, que convive con toda suerte de pecado, de iniquidad, que se complace en el pecado. Ese Dios, digámosle así, incluyente,
ese Dios progresista, digámoslo así, de acuerdo a estos dogmas actuales hoy que se ven muy presentes hoy en día, en el que se ve pues un Dios que la gente ha hecho a su imagen, es decir, que quiere que esté de acuerdo, que no comente nada acerca del pecado, que no nos hable nada acerca de la seriedad de la muerte, por ejemplo, y que no dé explicaciones acerca de la muerte, sino que básicamente Diosito, Dios está, Dios está conmigo, está con nosotros, y no es así. O sea, digamos que están estos dos extremos en el que se muestra un Dios energúmeno, un Dios iracundo, irritable, un Dios cerrado, un Dios, digamos, antipersonal, antipático, y un Dios extremadamente laxo, un Dios extremadamente complaciente con el pecado, y ambos extremos son malos, porque por ejemplo de Jesús hay que ver, y esto es muy interesante, cómo se porta en esta escena de Juan 2, en uno de sus primeros milagros, quizá el primero, y también hay que verlo, por ejemplo, en cómo hace un azote entrando en Jerusalén días previos a su muerte, sí, y a su proceso judicial, en el que expulsa, derriba a los mercaderes del templo, con un carácter supremamente decidido, fuerte, y condenando la conducta corrupta del judaísmo del segundo templo, básicamente. Es muy interesante eso. Pues hay que ver cómo se porta, por ejemplo, con la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero también frente, por ejemplo, a la hipocresía muy marcada de la aristocracia religiosa de aquel tiempo. Entonces hay que ver eso. A la misma vez, por ejemplo, habla de las bienaventuranzas y de que Dios es nuestro Padre, pero también habla del juicio que viene sobre Corazín, sobre Betsaida, sobre Tiro, Sidón, sobre Capernaum. Dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que frente a ti, Corazín. ¿Sí? Hay que equilibrar la visión que se tiene del carácter de Cristo y el carácter, por supuesto, de Dios. ¿Sí? Un carácter que al verlo con lupa y con mucho cuidado vamos a ver que tiene una fuerte veta de justicia, una total convicción de verdad, una total convicción de lo que es bueno y de lo que es malo, a tal punto de rechazar tajantemente lo que está mal, pero también una veta misericordiosa, una veta también, podríamos decirlo, empática con las personas. Asunto que podemos comprobar en este pasaje, por ejemplo. En efecto, nada tenía que ver él con la parte organizativa de la fiesta, él no tenía nada que ver con ese asunto que se estaba llevando a cabo, sin embargo, él se mueve empáticamente por las necesidades de los anfitriones de la fiesta. Y esto no ocurre solamente en este sentido, porque cuando hablamos de vino, por ejemplo, del vino del cual está hablando aquí, de las bodas de Caná, pues por supuesto nadie se va a morir por dejar de tomar vino. Pero por ejemplo sí que él sentía compasión de aquellos que le seguían y no habían comido nada en un periodo de 3 días. ¿Sí? Preste atención a todos estos aspectos, son importantes para desarrollar una visión de quién nos estamos desarrollando. Ahora, hace un par de días, probablemente está aquí la persona que me hizo esta consulta, trajo a mí una consulta acerca de este asunto de el vino, ¿sí? Porque una compañera de trabajo le cuestionaba sobre por qué Jesús hizo este primer milagro, ¿sí? En un lugar donde toman vino y el vino emborracha, ¿sí? Y el cristiano, digamos, suele estar desprovisto de las herramientas para contestar este tipo de cosas, ¿sí? Veamos entonces si ese es el caso de algunos de ustedes o si en cambio tienen una visión parecida a la que yo voy a entregar en este momento, que es una visión bastante estudiada, bastante contrastada y que nos permite llegar a una interpretación sana de lo que está pasando aquí para nuestras vidas, digámoslo así.
Lo primero que hay que decir es que aquí se muestra grandemente la empatía del Señor Jesús. Sí, porque Él dice, o sea, Él quiere que la gente lo pase bien. Él no llegó a esa fiesta, por ejemplo, a decir, bueno, vamos a hacer una oración larguísima por los novios y vamos a entregarles una palabra, un sermón que les advierta sobre las vicisitudes matrimoniales, y también vamos a hablarles, por ejemplo, acerca de las dificultades geopolíticas o de la corrupción que hay en esta sociedad. No, aparte que él no fue invitado para dar sermón, es decir, él fue invitado simplemente, ¿sí? Y se integra, digamos, muy eh, humildemente, pero también muy sagazmente dentro de la gente. Cosas típicas, por ejemplo, de la cultura judía en las bodas es beber vino, ¿sí? Y no hablamos del mosto, porque hay que entender que cuando hablamos de el vino que habla aquí no está hablando del mosto, que es, digamos, la pulpa de la uva hecha jugo, digámoslo así, ¿sí? No es lo mismo, para nada es lo mismo. Hablamos de vino tal y como lo conocemos hoy, que pasa por un proceso de fermentación donde pues finalmente termina siendo eso que en exceso emborracha, ¿sí? Es el fruto de la vid, digámoslo así. Muy común en las fiestas judías, incluso en las fiestas sagradas. Y esto nos da una visión a nosotros, es decir, eh, porque hay cosas que culturalmente son aceptadas y el Señor no riñe con eso. El Señor riñe con los excesos. Entonces yo le decía a esta persona, les decía, el Señor puso recursos en la naturaleza. ¿Sí? Una de las formas en las que podemos ver el pecado en nosotros y lo que está mal en nosotros es precisamente eh, siendo conscientes o percibiendo nuestros comportamientos o excesos frente a esos recursos. Hablemos, por ejemplo, del vino. El vino, en un sentido estrictamente desde el punto de vista bíblico, es permitido, pero no la embriaguez en vino. De la misma manera, por ejemplo, en que podríamos decir que Dios puso los recursos del azúcar, pero el azúcar en exceso, que es algo que nosotros vemos muy comúnmente, sobre todo en Occidente, mucho se ve esto. La dieta mediterránea es un poco más descargada de todo esto, pero en Occidente es muy fuerte. ¿Qué ve uno? Uno ve un exceso frente a eso. Hablemos de otra cosa que Dios hizo, el sexo, la sexualidad. Dios la hizo. Dios hizo el hombre con su cuerpo y su biología y su digamos, sus condiciones, y hizo a la mujer. ¿Sí? Excesos que se ven, fornicación, adulterio, lascivia, por ejemplo, comportamientos desordenados en el hecho matrimonial heterosexual. Ya no hablemos pues de todo lo que uno ve que acontece bajo el sol, que son digamos, deformaciones terribles de la parte sexual, ¿sí? Como podríamos decir la zoofilia, como la pedofilia, cosas aberrantes, el homosexualismo, ¿sí? Las relaciones sexuales transgénero, terrible, ¿sí? Cualquiera dirá, es que yo siento pasión por esto, ardo en pasión por esto. Eso no te lo dio Dios. Pero en un uso sano, equilibrado, cultural, digámoslo así, en una festividad, digamos, no vemos que Jesús se oponga a eso. Como no se opone, por ejemplo, al deleite
por ejemplo, que nos acontece cuando nosotros consumimos algo de azúcar en una proporción sana, digámoslo así. Sí, Dios no nos dio una lengua que puede discernir sabores dulces de agrios, salados y amargos para que solo estemos comiendo comida, digamos, así plana en su sabor, digámoslo así. No, mire cómo es el carácter del Señor. Aquí se ve, digamos, empatía de Él. Él no hizo ese milagro y lo hizo saber. De hecho, cuando le llevan el vino al maestresala, Él no sabe qué pasó. Él solamente entiende o interpreta de que hicieron venir otro lote de vino grande, ¿sí? Porque ya el primero se acabó y que este segundo lote de vino es de una excelencia notable. Eso es lo que ve ahí. Pero el hombre y el ser humano tiene que cuidar mucho los excesos en todo. Es tan grave nuestra situación, atención a lo que voy a explicar en este momento, que nosotros hasta deformamos la espiritualidad. Es decir, hemos deformado la sexualidad, el carácter, el uso de los recursos. ¿Sí? Por eso la marihuana no es solo medicinal. De hecho, el uso de la marihuana es todo menos medicinal. Lo que menos es medicinal. O el cannabis o otro tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Se usan para fines terribles. Y no solamente eso, se los procesa para que sean altamente adictivos. Por ejemplo, en mercados donde se utiliza el cristal y todo este tipo de cosas, se ve esa situación. Ahí vemos la situación deformada del hombre. El pecado entró en el hombre. ¿Sí? Pero Dios en su creación pone todo para nuestro deleite, uso y provecho. Les decía que hemos deformado la espiritualidad. Mire, Dios hizo una serpiente de bronce en el desierto para que cuando la gente picada por las serpientes ardientes que el Señor envió en juicio por un mal comportamiento del pueblo de Israel, de los hebreos en aquel tiempo, para que miraran y se salvaran. ¿Qué les estaba haciendo ahí? Era una proyección de lo que más adelante vendría. Es decir, poner fe en algo, poner fe en un sistema, poner fe en un mecanismo de salvación. La fe es en Dios, no es en el objeto. Sin embargo, esa serpiente de bronce, después de que cumplió su función dentro del propósito de Dios, le dieron un nombre, se llamó Nehustán, y se convirtió en un ídolo que más adelante sería necesario destruir y pulverizar. Ezequías hizo eso. Sí. Pero a la par de eso, por ejemplo, hoy vemos algo muy común, y de hecho yo había preparado, si ustedes quieren pueden pues mirar la pantalla, porque yo había preparado las fotos, por ejemplo, de las tinajas donde Jesús hizo este primer milagro. En Cana de Galilea, precisamente gracias al Señor tuvimos la oportunidad de ir a Cana de Galilea y mirar eso. Y aquí está, para quien lo quiera ver, pueden mirarlo. Miren, estas son las tinajas, ¿sí? Son de piedra. A mí me llamó mucho la atención porque son enormes, ¿sí? Es decir, cuando uno las ve, parecen todo menos lo que nosotros tenemos en la mente, es decir, jarrones. No, son tinajas de piedra de acuerdo al rito de la purificación. Y si usted lee aquí los versos que están presentes, ¿sí? Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra. Mire la piedra típica que hay en la región de Israel, con la cual es tan biodisponible en aquella región que casi todo se hace así, con piedra, para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces uno entiende esta descripción y ve la perfección de la descripción del testigo ocular, que es Juan. Es decir, Juan vio esta misma tinaja que ustedes están viendo aquí
Esta la vio Juan. Obviamente ha perdido su forma y todo, pero es enorme la tinaja. ¿Sí? La han puesto en cristal, ¿sí? Como especie de un acrílico, digámoslo así, para que no sea, digamos, estropeada por la gran cantidad de turistas que visitan este lugar. Sí, es muy interesante. Esta es como la parte interna de la tinaja. Y esta es como otra perspectiva de la tinaja. ¿Qué han hecho? Bueno, esta es como las ruinas de la región de Cana de Galilea, muy probablemente el lugar donde se llevaron a cabo las bodas. ¿Sí? Por eso, digamos, el lugar turístico se llama The Wedding Church at Cana de Galilea. Entonces, usted puede darse cuenta de algunas características. Pero note esto. La gente arroja sus billetes y sus ofrendas aquí, ¿sí? Y hace oraciones cercanas a estos objetos. En alguna forma, esto se convirtió en un foco idolátrico. ¿Qué le parece a usted eso? Se convirtió en un foco idolátrico. Pero no por la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era perseguida. La iglesia primitiva no tenía posesión de nada. La iglesia primitiva no estaba buscando los lugares específicos. Hablamos del primero, el segundo siglo. Esto es después. Esto es una deformación de la espiritualidad. Muy presente en el mundo católico. De hecho, por ejemplo, han hecho lo mismo con el Santo Sepulcro. Asunto, por ejemplo, que dista mucho de presentarse en el lugar que es potencialmente más probable del lugar donde Cristo fue enterrado y donde está su tumba vacía, que es un lugar que se llama el Jardín de la Tumba, que reúne algunos requisitos más, podríamos decirlos, idóneos para ser potencialmente el lugar donde Cristo fue resucitado, donde fue enterrado, perdón, y de donde resucitó y donde está la tumba vacía. Sin embargo, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es un lugar donde casi no puedes caminar por la gran cantidad de peregrinos que van y van a tocar el sitio y entran en unos comportamientos irreflexivos de idolatría. ¿Sí? Hicieron de eso un foco idolátrico. Ya no importa tanto si es que en realidad fue allí el lugar donde fue enterrado o no, ya casi no interesa eso. Hicieron de eso un foco idolátrico. El jardín de la tumba es diferente, por ejemplo, es un comportamiento diferente. Nosotros debemos ver que los excesos son los que Dios condena, los errores son los que Dios condena. En este caso, el vino, por ejemplo, Dios en el carácter dice, yo puedo ayudarles para que su fiesta no se arruine. Así de amable es el Señor. ¿Sí? Así de amable es el Señor. Lo cual también nos muestra lo mezquinos a veces que somos nosotros. ¿Sí? El Señor dice, yo no quiero que se les arruine la fiesta. Yo no quiero que la gente esté enferma, que sienta dolor. Eso no me complace. ¿Sí? De hecho, he venido a este mundo para rescatar lo que se había perdido. He venido a este mundo, estoy haciendo como una expresión o un intento de entrar en la mente de Cristo. He venido a este mundo para que la gente viva la mayor de las alegrías posible. Es la alegría que viene cuando somos conscientes de la salvación. Usted se ha preguntado cuál es la mayor de las alegrías que usted puede tener. No va a venir de cuando usted tenga su casa. Y yo les digo, yo he estrenado casa, he estrenado muchas cosas, casas, y yo sé que produce alegría. Es más, algunas constructoras, por ejemplo, el día que te entregan tu apartamento y tus llaves te la entregan con una botella de champaña o vino. En algún momento acompañé yo a estrenar a mi esposa su primer carro. Me invitó a eso, mi esposa, había estado pagando su primer carro y me invitó a eso. Y ese día le pusieron su carrito con su moño y que si la champaña y todo eso. Y es alegre, pero no hay ninguna alegría que siquiera se acerque, atención,
a cuando tú eres consciente de la salvación. Lo que pasa es que la gente no es consciente de eso. ¿Sí? La gente no es consciente de eso. ¿Sí? El gozo de la salvación. No, al contrario, vivimos es, bueno, yo digamos que gracias al Padre y al Espíritu Santo, he ido como puliendo esa parte, gracias al Señor, bastante, bastante. Pero a veces el cristiano vive jetón, jetón, ¿sí? Porque no tiene conciencia de salvación o no es salvo, una de dos. Más es terrible la situación de que no sea salvo. Pero también es muy, digamos, infortunada la situación de sí ser salvo, pero no ser consciente de la alegría que produce eso. Cristo nuestro Señor quiere darnos todas las cosas, por supuesto pasando por lo más importante, que es la salvación. Pero otra cosa, atención a esto, es que la gente considere que no tiene que arrepentirse para ello, o que no tiene que llevar su cruz, o que debe seguir amando un mundo contradictor a Dios. Un mundo de borracheras, de orgías, ¿sí? Vamos a leer ese pasaje, ¿sí? Porque el Señor Jesús hace este milagro, pero cada cual usa. Ahora, mire, antes de ir a Gálatas 5:20, para que usted y yo tengamos una visión bien afinada de esto. Él hace este milagro, ¿sí? Y pone el mejor vino. Atención, ¿qué respuesta le da uno a una persona como esas? Es el uso, el uso. Porque a veces en la iglesia le tenemos que decir a una persona X que no debe ni oler el vino, ni el aguardiente, ni ningún destilado? ¿Sí? Porque ha sido o viene de ser un adicto. En su deformación del uso ha caído en eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero es por eso. Obviamente, el adicto al azúcar debe ser radical en cortarla. El adicto a algún tipo de deformidad sexual tiene que cortar de raíz eso. Y de la misma manera, una persona que es adicta al vino, pues no debe estar en la fiesta, digámoslo así. No se debe quedar mucho tiempo en la fiesta. Porque hay gente, por ejemplo, que va a la fiesta, digamos de fin de año, todo eso, come y luego comienza a transformarse su comportamiento. Y ya luego lo que engendra es pecado y pecado y pecado y pecado y pecado y disolución. Si nosotros sobrios somos pecadores, ahora hágame el favor, borrachos. ¿Sí? Toda deformidad es incorrecta. Entonces, a esa persona yo le tuve que explicar. No tienes que tener conflicto con que Jesús haya hecho un primer milagro en este sentido. El Señor no va a aguarte una fiesta. Sí. Pero si lo que tú quieres es una fiesta de pecado, no lo invites. ¿Sí? Es decir, por eso es que Jesús no está en la discoteca, por eso es que Jesús no está en la orgía, por eso es que Jesús no está, ni su espíritu está en el ocultismo, tampoco está en el carnaval, no. Ahora, hablemos del carnaval. Usted me dice, ¿y qué de malo tiene el carnaval? Pues sencillo, es una festividad a demonios, no es más. Y si algo hacen respecto de Cristo es sacarlo en burla. ¿No ha mirado el carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo? Que es uno de los más, digamos, notables. Es una burla directa al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hay una escena en la que ustedes van a ver, y lo pueden consultar si quieren, que Jesús sale atado y Satanás lo lleva como un perro jalándolo y lo golpea. Son dos personas disfrazadas, el uno del uno y el otro del otro. Ah, ¿te das cuenta? Es muy diferente, pero cuando hablamos de que tú comas, de que celebres un cumpleaños ordenadamente, de que celebres un grado, el Señor quiere que disfrutes, el Señor quiere que comamos algo rico, ¿sí?
Y eso es importante de decir porque, por ejemplo, yo les hablaba nada más el día martes acerca de estas desaficiones que tenemos que tener respecto del mundo. Y sí, yo me he sentido en alguna medida desaficionado de algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, lo que les comentaba. Pero eso no quita que el Señor nos dé un margen de libertad, de disfrute. Y que si tú disfrutas una actividad, la puedas hacer en el temor de Dios. ¿Sí? En las festividades judías el vino es normal. Ahora, si a mí, por ejemplo, y esto es importante que se los diga, porque, por ejemplo, a veces la gente entra en unos esquemas religiosos en las que no entienden cómo es que funciona esto. Yo, por ejemplo, hago algunas recetas con cerveza. No tomo cerveza. Atención a esto. No me gusta la cerveza. Sí, no es muy buena la cerveza. A diferencia del vino, por ejemplo, el vino es, pucha, o sea, el vino tiene una cantidad de antioxidantes increíble. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, pasa por mis veredas y me ve que yo estoy haciendo un asado y tengo una póker al lado, por favor, o sea, estoy haciendo mi asado, ¿sí? Tranquilo, yo soy una persona salva, redimida, ¿sí? Pero tú, probablemente tú es muy diferente, es potencialmente diferente. Lo más seguro es que tú no puedas tener una póker cerca, ¿sí? No, olvídate. O tu esposa. No, gracias. Sí, sí, por favor, vienen de hogares que todos terminaban en borracheras, de alcoholización total, ¿sí? Ahora, el hecho de que yo no venga, por ejemplo, de un hogar así, bendito sea el Señor, no significa el hecho de que yo no pueda caer en excesos. De hecho, yo no conozco la experiencia de la borrachera, ¿sí? Mis papás, por ejemplo, mis padres, sí conocieron la experiencia de la borrachera. ¿Y ellos qué dicen? Es mejor no estimular, ¿sí? Así como yo soy con el azúcar, yo tengo que tener cuidado. Por eso yo no tomo. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que eso lo pone a patinar en la cabeza. Lo que siempre les digo, quien tenga que retirarse, se retira. Yo me voy a extender un poquito porque esto hace parte de mi devocional. Ojalá también sea parte del suyo. ¿Sí? O sea, si yo me puedo quedar, me quedo. Mis padres me decían, por ejemplo, que el Señor hizo un milagro en ellos, sobre todo del cigarrillo. Del cigarrillo hay que decir claramente que es terriblemente malo. Mi madre recibió un milagro de liberación de adicción al cigarrillo de forma instantánea. ¿Sí? De forma instantánea. Ella cuenta que saliendo de una actividad eclesiástica, el Señor la purificó. El milagro fue así para que lo tengan un poquito referido. Detalles, obviamente, podrían no ser muy precisos, pero algo así. Ya nos tenía a nosotros, estaban dando sus primeros pasos en el camino de la fe, en el llamado, iban al ministerio que en ese momento asistíamos y saliendo de esa actividad en un carrito que tenía mi padre, mi madre notó que en su mano había agua y ella, y ojo, les digo, si hay alguien con los pies en la tierra es mi mamá, o sea, mi mamá es, tú le dices Dios me dijo y ella va y te lo estudia 10 veces antes de aceptártelo. Ella no está viendo demonios en todos lados, ella no está viendo milagros en todos lados, es realmente bastante prudente en ese sentido. Y eso ha sido bueno porque ha sido como un polo a tierra en todo esto, porque como nosotros somos un ministerio que el Señor llamó en un sentido de muchas señales inicialmente, pues eso fue bueno. El hecho es que ella dice que vio como un agua muy pura, especial, muy transparente en su mano ese día. Y cuando ella intentó explicar por qué, porque no estaba lloviendo,
no habían goteras en el carro, a pesar de que el carro era bastante viejito, digamos, y malogrado. Eh, Ella miró eso y dijo, ¿qué es esto? En fin, no le paró mucha atención, se deshizo del agua. Desde ese día que salió de ese culto, jamás volvió a ver el cigarrillo igual, sino que le produce lo que me produce a mí, por ejemplo. A mí me produce asco, a mí me produce mucha, digamos, molestia. Yo, por ejemplo, a veces uno trata con gente que es fumadora, no se aliento, hermano, no olvídese. No, gracias, ¿sí? Muchos de ustedes, por ejemplo, el Señor dice, no, por ejemplo, la música que ponen en las fiestas, esa música no es buena. Y Dios hizo la música para el deleite, para su gloria, ¿sí? Ahora, hay canciones mundanas, que son un poquito aceptables. Por ejemplo, esta que cantan en los grados, ¿no? Y deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia y todo eso. Uno la analiza y habla de un hogar, habla de, por ejemplo, de los hijos, de la experiencia de verlos crecer, de la alegría de tenerlos, de lo rápido que se van, de quizá esa situación de quedar solos, la pareja, y de envejecer. No hay problema, pero eso no te lo puedes deprisa como el viento y con una cerveza en la mano y todo eso, porque luego entonces te lleva a otras cosas. Y hay gente cristiana que tiene que batallar fuerte con esos asuntos de, por ejemplo, de todo eso de lo que le trae a memoria su vida consagrada a los ídolos y a la vanidad de su mente, está en las fiestas. Entonces, por eso nosotros tomamos una forma de vivir sobria, no de acuerdo a la vanidad de la mente, pero es diferente, ¿sí? Eso no significa que un día de la madre vamos a pasarla bien, o que yo voy a hacer un asado o que yo no puedo hacer eso, o que yo no, no, es muy diferente. Si el Señor estuviera en medio de nosotros y tú lo invitas, qué sé yo, al grado de tu hijo, Él va, ¿sí? Y probablemente no haga un milagro, sino que te lleve el regalito para tu hijo, ¿sí? Y si dices, Señor, fíjate que se nos acabó, qué sé yo, las empanadas. ¿Cuántas tienes? Te pregunta. Dos. ¿Y cuántos invitados hay? 40. Y tienen bastante hambre. Él te dice, pues yo te puedo arreglar eso. ¿Sí? Yo puedo. Ese es el carácter amoroso del Señor. Sí. Vamos, para que usted se dé cuenta, ¿por qué vivimos en un mundo lleno de aflicción? Por el pecado. Y por eso Cristo tuvo que venir a resolver ese tema de que nosotros muramos en nuestros pecados. Porque como pecadores que somos, no tendríamos otra cosa que pagarle en justicia a Dios esas inmoralidades y cosas incorrectas. Pero el Señor ya nos salvó. ¿Está usted contento por eso? Porque el Señor lo salvó. Si está contento, hay que vivir de acuerdo con esa alegría, con ese gozo que el Señor nos da. Ahora, ¿qué vemos en el carácter humano? Es muy diferente. Gálatas 5:20, vamos a leer desde el 19. Ya nosotros estamos en otro plano. Debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Y por qué la gente no se quiere convertir en cristiana? A veces porque no quiere que le quiten el pecadito que le gusta. Atención a esto. Gálatas 5:18. Perdón, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver si nosotros tenemos obras de la carne. Yo le aseguro que yo tengo muchas. Toca ver, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hablamos de que hicieron un ídolo de los cántaros de las bodas de Caná. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías. Todo eso, algo de eso hemos sentido, ¿sí? Ahí está nuestra carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, idolatría. Sigamos. Envidias, muy típico. Por eso es que el cristiano debe vivir una vida disciplinada en todo. Porque las obras de la carne no es sino darles un poquito y olvídate, no paras. Por eso si tú tienes una adicción al azúcar, clávate un ayuno de unas 48 horas sin azúcar y solo con agua. Mejor dicho, si sobrevives a eso, te aseguro que te ayuda, desde el punto de vista espiritual y de todo. Uno tiene que vivir una vida disciplinada. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que no ayuna nada. Hay que tratar de ejercer esas disciplinas si vemos que nuestras obras de la carne no superan. Borracheras. Ah, claro. Pero tú no vas a ver al Señor Jesús tirado al lado de una tinaja de esas, prendido de una tinaja de esas. No lo vas a ver al Señor, ni a sus discípulos. Y muy probablemente tampoco a la cultura judía. La cultura judía es muy, digamos, tiene una relación sana con el vino. No todos, ¿no? Obviamente, pero culturalmente tiene una relación sana con el vino. Porque así es mejor la vida. Hay que tener una relación sana con las cosas. ¿Sí? Es decir, yo tengo que tener una relación sana, por ejemplo, con el azúcar. Una relación sana con las frutas. Una relación sana con la carne. Una relación sana con el descanso, por ejemplo. ¿Sí? Hay que tener eso, ¿sí? Tener en cuenta. El Señor, orgías. ¿En qué terminan, por ejemplo, las fiestas hollywoodenses de la élite del entretenimiento? En orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Los excesos. Entonces, si yo, por ejemplo, por eso es que el Señor Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Sí, a esa mujer que hizo esa pregunta hay que decir, ¿tú tienes problema con el vino? ¿Sí? Porque si tú pones el vino como obstáculo para conocer la verdad, creo que tienes un problema con el vino. Porque lo estás defendiendo mucho como para que sea una relación sana. Como que no te interesa que te lo quiten mucho. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar del vino cuando hablamos de la verdad y del arrepentimiento? No tendríamos que hablar. Si tú tienes una relación sana, no tienes por qué hablar. ¿Sí? De eso. Hablamos de otras cosas si quieres. Pero entonces yo tengo que tener cuidado con esa parte. En fin, Juan 2, que es uno de los principios del ministerio del Señor, es nutritivo como pocos versos en cuanto al carácter de Cristo. Debemos entenderlo y si nos da tiempo, pues siempre digo esto, pero tal vez sea solo de esta ocasión. Mire lo que dice, cuando el maestre Sala probó en Juan 2, 9, probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era. Jesús se fue, no les dijo aquí tienen, aquí están mis teléfonos para que me voy a poner una fábrica, o nada de eso. Se fue a seguir en su itinerancia. Sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El esposo tampoco sabía. ¿Sí? Jesús no es esos de que hace tocar trompeta cuando hace algo, no. Como a veces somos nosotros, ¿no? Todo hombre sirve el primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar.